A ver qué onda se traen los físicos ahora y por qué parece que unas noticias sobre las mediciones en una propiedad de una partícula subatómica, todo el mundo anda diciendo que si se va a crear nueva física, que si el modelo estándar de partículas ya está totalmente rebasado, que si estamos a la puerta de nuevos descubrimientos, que si habría que replantear justamente ese modelo de partículas. Bueno, vamos a checarlo. Esto es referente a las noticias sobre las mediciones del momento magnético de la partícula llamada muón. Y justamente vamos a ver qué onda con esto. Pues vaya, ¿qué es un muón? ¿Por qué hace tanto escándalo estas diversas mediciones? Que quiero aclarar que no es la primera vez que se hace un reporte sobre estas mediciones. Y pues bueno, vamos al contexto, vamos al clima, que son las mediciones, y vamos por último a dar unas conclusiones y perspectivas acerca de esto. Entonces, pues vamos allá. Como siempre, todas las fuentes de información que se han consultado para generar esta cápsula de divulgación están en la descripción y se puede checar allí directamente todas las fuentes de información. Parece como si fuera la gran noticia científica de este año en física de partículas, la nueva medida sobre el momento magnético anómalo del muón, que es un efecto debido a la polarización del vacío. En recientes experimentos y en recientes evidencias, este experimento llamado muón G2 en el Fermilab cerca de Chicago publicó la confirmación de un resultado experimental que venía haciéndose desde el 2001, la predicción teórica de consenso del modelo estándar para la anomalía del momento magnético anómalo del muón, calculada ya por ahí de los 2020, que se encontraba a unas 4.2 sigmas del resultado experimental, casi 5 sigmas. Para muchos físicos, esta sería la primera señal firme de una nueva física más allá del modelo estándar. Pero, ¿qué onda con esto de las sigmas? ¿Qué significa una sigma, 2 sigmas, 5 sigmas más chido, menos sigmas menos chido? ¿Qué onda? Bueno, esto tiene que ver con la incertidumbre de algún cálculo. Todos los cálculos que nosotros hacemos tienen alguna incertidumbre asociada a ellos. ¿Qué significa la incertidumbre? Significa que tanto nos alejamos del valor real. Es decir, por supuesto, si tú mides con menos incertidumbre, puedes estar más seguro de que tu valor se acerca al real, ya sea, por ejemplo, en 1 metro, 2 metros, 1 kilómetro, 1 litro, unidades de volumen, etcétera, etcétera. Mientras más incertidumbre tú tengas en un cálculo, eso quiere decir que muy probablemente ese cálculo se está alejando del real. Es por eso que mientras menos sigmas o menos desviación estándar o menos incertidumbre nosotros tengamos, podemos estar muchísimo más seguros de que esas mediciones, por decirlo de esta forma, están bien hechas, se acercan al valor real. Y pues bueno, cierta parte del chisme que se está haciendo es justamente eso. Si nosotros, por muy robusta que sea una teoría científica, por muy ambiciosa que también sea esta y por muy fundamentada en algunas otras cosas, si esta teoría no ajusta a la naturaleza, tenemos que descartar esa teoría y entonces plantear alguna nueva teoría y entonces plantear alguna nueva forma en la que nosotros podamos entender la naturaleza. Nosotros como científicos lo que no podemos hacer es obligar a que nuestras teorías encajen en la naturaleza. Siempre tiene que ser desde la otra forma. Tenemos nuestras teorías que basarlas sobre la naturaleza. Si hacemos lo contrario, si queremos forzar a que la naturaleza responda a nuestras teorías, estamos haciendo algo mal. No estamos describiendo entonces la naturaleza. Simple y sencillamente estamos obligándonos a ver lo que queremos ver. Pues vaya, justamente con estos resultados anómalos, justamente con estos resultados en donde la teoría discrepa del experimento, se está pensando entonces pues, que la teoría está equivocada. Es entonces que tenemos que ir a descubrir, ir a plantear o replantear justamente las teorías, y esto abre el debate a que si es necesaria pues, una nueva forma de entender la física o por lo menos un nuevo modelo de partículas para que se pueda entonces hacer match la teoría con el experimento. Y sí, si me lo preguntan, siempre el experimento va a ser el que tenga la última palabra. Puede que nuestra teoría, insisto, sea muy robusta, sea muy genial, sea muy ambiciosa, pero si es que el experimento dice totalmente lo contrario, tu teoría se va al nabo.
tu teoría hay que replantearla, hay que reformularla o quizás solamente añadirle un poquito de parches por aquí, un poquito de parches por allá y justamente hacer una nueva teoría que sí ajuste entonces a la naturaleza. Decir por supuesto que este no ha sido la primera vez que se ha intentado medir este momento magnético anómalo del muón. Y pues justamente, ¿cuál es el problema para medir esto? Bueno, pues vamos a poner en contexto qué demonios es un muón. Algo bastante curioso acerca del muón es que es la única partícula fundamental que se observó en los rayos cósmicos antes de ser concebida por la mente de físicos teóricos. El muón es una partícula que en principio es indistinguible del electrón, salvo que su masa es unas 207 veces mayor. El muón es una partícula totalmente inestable que se desintegra en reposo en solo algunos microsegundos y da origen a un electrón y a un par de neutrinos. Igual que el electrón, un muón tiene una carga eléctrica y se puede llegar a comportar como si fuera un pequeño imán. Es decir, tiene asociado un momento magnético y también tiene asociado un spin. Ahora, si entonces acabamos de decir y acabamos de escribir físicamente al muón y acabamos de decir que es muy parecido a un electrón y que incluso está muchísimo más grandote, ¿cuál es el problema en hacer su medición? Bueno, justamente cuando hacemos mediciones de estas partículas, uno, que se desintegran increíblemente rápido, que son increíblemente pequeñas y pues vaya, no es posible, por decirlo de alguna forma, que las analicemos aisladas, únicamente ellas. Generalmente las analizamos revestidas. ¿Revestidas de qué? Revestidas de lo que en física se llama el vacío cuántico. Y es ahí la cosa, este llamado vacío cuántico que por alguna forma de decirlo viste a la partícula, también se puede polarizar. Toda partícula cargada polariza el vacío que la rodea y el vacío polarizado apantalla su carga y su momento magnético. ¿Esto qué quiere decir con el apantallamiento? Es algo súper común en partículas pequeñas y por decirlo de alguna forma lo siguiente: si tú me estás viendo en este mismo instante, nos estamos viendo uno a uno, sin que haya ninguna interferencia entre nosotros dos. Pero si hacemos el ejercicio de pensar lo siguiente, si hubiese una persona delante de nosotros, que en este caso nos va a ayudar el joven Sasuke, tú ya no me estás viendo directamente a mí, puede que estés viendo un lado lateral de mi rostro y el otro lado lateral de mi rostro, pero ya no me estás viendo directamente. Este pequeño Sasuke está jugando el papel de apantallarme a mí y a ti. Es decir, si tú quisieras determinar todas mis facciones faciales, ya no lo podrías hacer porque estoy apantallado. Podrías determinar quizá algunas cuantas. Eso mismo pasa con el valor, por ejemplo, del momento magnético, de la carga eléctrica, etc. Como esta partícula, el muón, se encuentra revestida de ese vacío cuántico que está polarizado, es entonces que no es tan sencillo poder llegar a determinar esos valores exactos por efectos de polarización y de apantallamiento. Ahora bien, la teoría que nosotros tenemos más exacta para determinar de manera teórica esos momentos magnéticos es la teoría de Dirac. Para el electrón predice un momento magnético para la partícula aislada, totalmente desnuda, por decirlo de esta forma, de exactamente 2 magnetones de Bohr. Por ello, la anomalía del momento magnético se define como el magnetón de Bohr menos 2 sobre 2 y sería totalmente nula para esa partícula, dado si fuese posible que la tuviésemos aislada, completamente aislada. En los experimentos solo podemos medir esa partícula revestida del vacío cuántico, que presenta un momento magnético G mayor de 2 y un pequeño valor para la anomalía. Ahora bien, justamente cuando estamos tomando tantas variables en cuenta, la teoría también se complica bastante, porque una forma bastante sencilla de ver cómo interactúan las partículas, que son como el muón, que inmediatamente se desintegran en otras tantas, son los diagramas de Feynman, que podemos verlo de una forma súper sencilla y práctica, como pequeños dibujos que nos van diciendo cómo es que estas
partículas interactúan, en todo caso se desintegran o en todo caso generan propagación de energía o absorción de energía. El cálculo más exacto que se tiene que hacer para calcular teóricamente el vacío cuántico consta de por lo menos 13.000 diagramas de Feynman en electrodinámica cuántica. Y justamente cuando estamos hablando de esta cantidad de diagramas a resolver, de operaciones a resolver, que por sí solas son bastante complejas, también teóricamente calcular todo eso se vuelve un desmadre. Se vuelve algo totalmente como una proeza de la computación poder hacer que se logre eso. Y pues bueno, justamente allí está el meollo del asunto. Es que cuando la teoría y el experimento te siguen diciendo que eso está mal. O sea, no hay concordancia en lo que te dicen teóricamente y lo que hay, no hay concordancia en lo que sucede experimentalmente, en las mediciones experimentales. Ahora, hay otras cosas a tomar en cuenta aparte de cómo puede interaccionar el muón. Además de polarizar el vacío electromagnético, también se puede llegar a polarizar el vacío electrodébil y el vacío hadrónico, asociados a interacciones débiles y fuertes del modelo estándar. Y es así como cada vez nosotros podemos ir haciendo unas mejores aproximaciones, que a su vez también van a llevar a resolver un montonal, pero un montonal de ecuaciones más. El momento magnético anómalo del muón se midió por primera vez en 1957 y como ya se ha comentado, la última medición se acaba de publicar. Ahora bueno, como hemos comentado, si existe la interacción entre diversos vacíos electromagnético, electrodébil, etc., esas mediciones siempre son susceptibles de entre más términos tú tengas que tomar en cuenta, mayor incertidumbre puedas estar acarreando. Y si es que en alguno de esos términos existe una mayor incertidumbre, ese término que estás tú sumando o que estás tomando tú en cuenta va a afectar directamente al resultado final. No únicamente contribuye con ese valor, sino que también contribuye con esa incertidumbre. Y pues bueno, por la vía de los hechos hemos comentado diversas formas en las que se pueden llegar a calcular estos, pero resulta que el vacío hadrónico, que es otro de los términos que hay que tomar en cuenta, es acerca del que menos sabemos cómo determinar y es acerca del que se tiene muchísima, pero muchísima incertidumbre en dónde se puede determinar y cuáles son las formas en las que se puede determinar. Es por esto, razones que hemos discutido, que pues bueno, se ha resultado en la generación de todo un tsunami de artículos físicos teóricos, casi más de 300, que intentan explicar estas anomalías usando físicas que van más allá del modelo estándar, que proponen, por al decir algo, los leptoquarks, un bosón Z', partículas supersimétricas, etcétera, 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 etcétera. Y pues bueno, la cosa no se para allí. La polarización del vacío hadrónico se puede calcular por dos modelos teóricos distintos. Las predicciones que se toman hoy en día en cuenta son por consenso. De estas dos había que tomar una en cuenta y es entonces donde allí los físicos se tienen que reunir y pues más allá de los experimentos y más allá de las otras cosas que se puedan hacer, por consenso se ponen de acuerdo cuál de las dos se va a tomar en cuenta. Y ojo, esta no es la única forma de medir las cosas, esta no es la única medida física de algo a la que se llega por un consenso. Es bastante común en ciencia determinar algunas cosas por consenso, poner un estándar por consenso, y cuando se llega a ese consenso la comunidad científica, pues vaya, muchos van a respetar justamente esa medida. Ahora, pues bueno, tal parece que los problemas nunca fallan para poner de acuerdo el experimento con la teoría, ¿verdad? Ahora, justamente este no es el único caso en donde se pone a dudar si es posible que ese modelo estándar de partículas, que ya lleva muchísimos años de vigencia, sea que no es lo suficientemente robusto para albergar todos estos fenómenos anómalos que se han ido descubriendo poco a poco con los demás experimentos. Algo que también está bastante curioso es que todos estos vacíos o todos estos campos cuánticos, comentamos, son bastante complicados de que se pueda llegar a calcular. Y pues bueno, como decía el grandísimo Feynman, no importa cuán bella sea tu teoría, no importa cuán inteligente tú seas,
Si el resultado no está de acuerdo con el experimento, tu teoría está equivocada. Es entonces, como comentábamos al inicio de esta cápsula, necesitamos nuevos experimentos y nuevos colisionadores de partículas que hagan hablar a la naturaleza y nos develen absolutamente todos sus secretos. Por decir algo, el vacío está compuesto por 18 campos cuánticos, 90 campos fermiónicos, 28 campos bosónicos, y debería de haber incluso más campos si es que algunas otras partículas como los neutrinos son fermiones de Dirac, o si es que existe también una partícula a la que se ha casado por un montón de años como el gravitón, pero que aún no han sido observados. El número, pues bueno, es grandísimo, el reto también es grandísimo. Lo que sí sabemos de estas teorías es que muchas veces y de estas mediciones se nos suelen vender justamente hasta con mucho amarillismo, entre que si ya se descubrió una nueva fuerza, entre que si ya se descubrió una nueva línea, entre que si todo lo que creíamos estaba equivocado. Hay que ser muy críticos con la información, hay que ser críticos en donde nosotros consultamos, y que vaya, si es que nuestra fuente que estamos consultando no nos dirige hacia fuentes confiables de información, pues entonces descartarlo. Como insisto, no es la primera vez que se pone a dudar si la física de partículas del modelo estándar ya no es lo suficientemente robusta, y si no lo es, pues no hay ningún problema, simple y sencillamente no lo es. La naturaleza no es así como intentábamos escribirla hace 10, 20, 30, 40, 50 años. No es la primera vez que se echa para atrás una teoría, y seguramente no es la última que se va a hacer. Y es justamente eso, cada vez tenemos más experimentos, cada vez tenemos más experiencia, cada vez tenemos más poder para poder calcular muchas más otras cosas, y es una tarea que se mantiene a la vanguardia. No hay absolutamente nada que temer, más bien hay todo el mundo por descubrir, y si es así, pues fascinante. Entrenémonos como nuevos científicos, como nuevos estudiantes, para poder ser nosotros entonces quienes vayan a la casa de ello, quienes puedan teorizar después eso. Y pues bueno, quién sabe, después podría existir el nuevo modelo estándar de partículas. Es algo en lo que estaremos muy atentos y podremos llegar a ver. En esta cápsula, en general, ponemos ese contexto, citamos las fuentes de nuestra información a la descripción, y pues esperamos en comentarios que nos puedas decir qué opinas. ¿Sabes algo más que no hemos mencionado, o te gustaría que debatamos algo? Todo, absolutamente todo está abierto en comentarios. Seguiremos dando mucho seguimiento, y pues nos vemos en una siguiente. Chao.